La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Le quiero preguntar algo. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué piensa usted que es la sana doctrina? Medítelo un momentico nada más. ¿Qué es la sana doctrina? No sé qué le enseñaron a usted, pero a mí me enseñaron que la sana doctrina era predicar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? A mí me enseñaron eso. A mí me decían, una iglesia de sana doctrina es una iglesia trinitaria, ¿sí? Una congregación trinitaria que predica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en eso no se resume la sana doctrina. La sana doctrina es mucho más que eso, ¿amén? Sí, obviamente, si yo no predico a un Dios que se manifiesta en 3 personas, como lo dice la Biblia, pues obviamente no va a ser una sana doctrina, es verdad, eso es acertado. Pero nosotros nos limitábamos a eso, ¿sí? Al menos a mí me enseñaron, y a nosotros, la familia que llegamos juntos a la vida cristiana, un 1 de marzo del 99, nos enseñaron eso y nos dijeron, la sana doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí nos dejaron. Pero resulta que sí, me gusta porque encuentro cómo Dios, y más bien confirmo cómo Dios de verdad nos quiere como sumergir en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Los mandamientos muy pequeños, ¿sí? ¿Usted recuerda ese sermón del monte con tantas instrucciones? Esos pequeños detalles que a veces ignoramos, que a veces nos damos el permiso de pasar por alto. Todos esos pequeños detalles son la justicia de Dios, son los mandamientos que a veces tenemos como mandamientos muy pequeños, pero en realidad conforman la justicia de Dios. Y cada vez encuentro yo que realmente Dios quiere que nos sumerjamos en esa justicia, amén. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y ¿qué? No, un poquito más duro. El reino de Dios y su justicia, ¿sí? No dice, busca el reino de Dios y sus beneficios. Por usted pertenecer al reino de Dios y por yo pertenecer al reino de Dios tenemos beneficios, amén. Eso es innegable y eso es una verdad poderosa que la Biblia lo dice. Pero la Biblia no dice busque el reino de Dios y sus beneficios. La Biblia dice busque el reino de Dios y su justicia. Búsquela, busque vivir en ella. Busque andar en la justicia del reino de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues que ahí es donde las cosas son añadidas, ¿sí? Y esas añadiduras son los beneficios de pertenecer al reino de Dios. Entonces, eso llega solo por buscar la justicia en el reino de Dios. Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios, teniendo como esa reflexión de lo que es la sana doctrina. Mire, si su Biblia tiene títulos, tiene un título ese capítulo 2 de Tito que dice enseñanza de la sana doctrina, ¿sí o no? Y dice el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿A hacer qué? Castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean como prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. ¿Usted dice amén o no? Entonces, me gusta cómo la Biblia dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza una cantidad de instrucciones tan chéveres que me dejan ver a mí y a usted que la sana doctrina no es solo la Trinidad, que la sana doctrina es el conjunto de conductas que componen la cultura del reino de Dios. Amén. Eso es, y me parece maravilloso, me parece espectacular cómo el Señor empieza a darnos instrucciones. Empieza a decirle: mire, los ancianos tienen que ser así, las ancianas asá. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿eso es la sana doctrina? Pues claro. O sea que aquellos que se reúnen en una iglesia que se dice cristiana, y simplemente se reúnen siempre a dar palabra de aliento, palabra de ánimo, y siempre a declarar prosperidad y bendición, y Dios te dice: levántate, yo te bendeciré, y pura palabra y puras promesas y puro ánimo y aliento, y no hay exhortación y no hay amonestación jamás en la palabra. Pues resulta que no es sana doctrina según lo que me dice la Biblia. Porque la Biblia me dice que la sana doctrina es que me enseña a mí, que me enseñen a mí a vivir correctamente. Amén. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina es que a mí me diga: mire, usted como hijo, usted tiene que portarse así, usted no haga esto porque eso está mal hecho, pero usted haga esto, pórtese así, mire, dé buen ejemplo, sea respetuoso, honre a su papá, no importa que usted crea que no se lo merezca, honrelo. Mire, usted como ciudadano, usted tiene que hacer esto, mire, no bote la basura al piso. Detalles pequeños. Alguien dirá: ay, pero este hermano ya se me metió a la cocina. ¿Cómo que la basura tampoco? No, esas son cosas muy pequeñas. Pues sí, pero esas cosas pequeñas hacen la diferencia, hermano. Yo no sé, yo creo que sí. Esas cosas pequeñas hacen la diferencia. Y entonces la gente es desconsiderada naturalmente y no les importa echar la basura. Van en el carro, comen algo y ¡pum!, la tiran por ahí y tiran allá, y eso no les importa. Pero como yo soy hijo de Dios, pero como yo soy luz, entonces yo alumbro esas tinieblas, ¿sí o no? Y aún en eso me distingo. Y entonces yo lo hago y enseño a mis hijos. Y le digo: mi hijo, cuando de pronto lo veo que pum, tiró algo por ahí, le digo: no, señor, va y lo recoge y se lo echa al bolsillo. Y cuando vea una basura, va y lo bota. Y por eso me voy a salvar. Y si boto la basura al piso, me voy para el infierno. No, mi hijo, no te preocupes, que no se condena por eso. Pero eso hace parte de mi nueva cultura que marca la diferencia e impacta al mundo. ¿Amén? Sí, son cosas pequeñas. Aquel que está interesado en su comodidad, pues entonces dice: tan exagerado, a mí por eso no me gusta ir a Bethesda. Eso ya no hacen sino inventarse cada vez más cosas para complicarle la vida a uno. Pero no, es la justicia de Dios que nos quiere perfectos, ¿sí o no? ¿O acaso la Biblia no me dice a mí: sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto? ¿Cierto que sí? Sed vosotros santos como vuestro Padre es santo, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces todos los días, hasta que Cristo venga o hasta que mande por nosotros a esta tierra, todos los días de nuestra vida tenemos que estar enfocados en ser mejores, en dejarnos perfeccionar, en hacer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Son detalles, son conductas
que van a marcar la diferencia. Amén. Y escúcheme, eso es sana doctrina. Sana doctrina es que usted le enseñen qué dice la Biblia para que usted pueda vivir mejor. Sana doctrina es que la Biblia nos sirva a nosotros para nuestro diario vivir. Que sana doctrina es que me enseñen a mí cómo hacer negocios conforme a la palabra de Dios, cosas prácticas y cosas fundamentales que yo pueda a poner por obra diariamente, no cosas místicas, ni cosas así todas fantasiosas y no, cosas prácticas que me cambien la vida. Amén. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina es esto, es que me enseñe cómo debo ser yo si soy joven, cómo debe ser una jovencita, cómo dice la Biblia, y me enseñen paso a paso y cosa por cosa, y me la enseñen y me la digan y me la recuerden y me la pongan y otra vez me la recuerden y me enseñen una cosa más, pero todo práctico, todo que el joven y la jovencita puedan ir a la universidad, a su casa, a donde quiera que vayan y lo puedan poner por obra, lo puedan practicar. Amén. Esa es la sana doctrina. Que cada día podamos comprobar y ver que la Biblia es actual y que la Biblia me sirve para mejorar mi vida, para ser un mejor ciudadano, para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo, para ser un mejor ciudadano, un mejor profesional, un mejor empleado. Amén. Eso es. Entonces, dice la sana doctrina y empieza con los ancianos. No sé por qué, pero empieza con los ancianos. Y entonces a los ancianos les dice que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Sí? Mira lo que dice esta otra versión que me gusta para que lo entendamos un poquito mejor. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Mire que podemos aprender y podemos empezar a aprender lo que dice la palabra del Señor. Empecemos entendiendo que una doctrina, o que la palabra doctrina se refiere a una instrucción, ¿sí? Una instrucción, o un conjunto de instrucciones, eso quiere decir doctrina, ¿sí? Por ejemplo, que usted le diga, mire, cuando usted, hágame este favor, mire, usted va primero a tal banco y hace esto, a lo otro, luego va a tal lugar, toma un formulario así, lo diligencia, lo autentica en tal notaría, luego lo lleva y lo entrega allá, y luego va a otro banco y paga tanto, ¿sí? Una serie de instrucciones. Eso significa la palabra doctrina, ¿sí? Son instrucciones. Y esa es la palabra de Dios. Nuestra doctrina es la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Nuestra doctrina no es lo que un hombre, una persona diga. Por eso es importante que usted y yo comprobemos lo que aprendemos con la palabra de Dios. Amén. Porque mire, es vergonzoso y a mí me da pena. A mí realmente cuando escucho esto me da vergüenza que un cristiano diga, no, lo que pasa es que el pastor Héctor dice esto y lo otro. Uno dice, uy, qué vergüenza, man. ¿Sí o no? Porque es que no es el pastor Héctor, no es el pastor Enrique, no es el pastor fulano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Ah, pues que lo que predicó el pastor Héctor, lo que predicó el pastor fulano, lo dice la Biblia. Ah, bueno, entonces hágame el favor y no metan en dificultades al pastor. Diga, lo que pasa es que la Biblia dice, ¿sí o no? Pero porque usted lo ha comprobado, porque usted no se ha quedado simplemente en la banca escuchando, aceptando y ya. No, porque usted escuchó, porque usted analizó, apuntó, tomó nota y luego se fue a su casa y lo revisó en la presencia del Señor. Le dijo, Señor, enséñame, lo entendió. Entonces ya usted no dice que fue el pastor Héctor, ni que fue el pastor fulano, ni que en la radio ni en la televisión dijeron. No, usted dice, la Biblia dice esto y lo otro. ¿Sí o no? Claro. Estamos convencidos
Debemos estar convencidos de esto. Entonces, nuestra doctrina, y no es una doctrina, ni siquiera la doctrina de Bethesda, por favor, absténgase de eso. Eso tenemos que sacarlo de nuestro léxico. Por mucho tiempo, y me parece que todavía existe esto en algunas denominaciones, pero por mucho tiempo nosotros nos sentimos orgullosos de decir: es que yo tengo la doctrina de Bethesda, ¿sí o no? Oh, bueno, yo no sé usted, pero yo me sentí orgulloso, porque así nos enseñaron. Y la doctrina de Bethesda era decir fuera duro, era hacer guerra espiritual, meternos con el diablo y ayunar y orar, ¿sí o no? Esa era la doctrina de Bethesda. Pero eso no es correcto. Tenemos que ajustarlo bien. Entonces ya usted y yo hoy en día no podemos estar así o estar con esto. No, usted y yo tenemos que saber que la doctrina de Bethesda no sirve si no se sujeta a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que saber que la doctrina del pastor fulano y el pastor sutano, por más lindo y reconocido y querido que sea, si no se sujeta a la palabra de Dios, no sirve. Entonces ya no digamos: es que yo tengo la doctrina de Bethesda y yo aprendí así. No, digamos: es que la Biblia dice, ¿sí o no? Sí, hombre, así es que debería ser. Es que la Biblia dice, es que el Señor me enseñó en la palabra esto y esto y esto. Ah, que ustedes ¿por qué no danzan? Por ejemplo, ese era un punto ahí crítico. Y ustedes en su iglesia ¿por qué no danzan? ¿O usted por qué no danza? Le dicen a un jovencito, una jovencita: no, es que yo tengo la doctrina de Bethesda. No, eso no es verdad, porque a nosotros nos enseñaron que la danza era del diablo, y resulta que no, la danza es bíblica, ¿sí? La Biblia habla de la danza, pero no habla de la danza como un show, como una coreografía. Habla de la danza como una inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Como algo inspirado y tomado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso no lo hacemos, no porque tengamos la doctrina de Bethesda, ni porque el pastor Enrique Gómez no nos deje danzar, no, porque estamos convencidos que la danza como coreografía se vuelve un show, y un show en la iglesia nos desconecta de Dios y nos conecta con la carne, y perdemos el objetivo de una reunión cristiana. ¿Es fácil, sí o no? Es fácil, es claro, es sencillo. Usted lo tiene que tener claro, ¿sí? Usted lo tiene que tener claro, yo lo tengo que tener claro. No es porque yo sea de Bethesda que yo no danzo. No, mire, si usted en su casa el Espíritu Santo lo toma y lo pone a danzar, por favor, sé libre, danza como David, ¿sí o no? Danza. Pero el problema es que eso se ha vuelto una coreografía, un show que distrae a la iglesia y la desconecta de Dios. Y no le permite conectarse con el cielo por estar viendo: ay, tan chévere, ay, ahí está mi hija, vea, levantaron la patica, ay, qué bonito. Y se acabó la alabanza y todo el mundo vacío, hueco, nadie recibió nada de Dios, porque estaban viendo lo bonito que bailaban. Los shows distraen, ¿sí? Por eso no danzamos. Pero si el Espíritu nos toma, pues vamos a danzar. Amén. Si el Espíritu Santo allá en la intimidad, en tu tiempo a solas con Dios, te toma y te pone a danzar, no te sientas pecador, no te sientas pecadora. Dios te puede poner a danzar, amén, y te puede llenar de gozo, y la danza es bíblica. Pero entonces ahí es donde tenemos que ajustar las cosas. Tu doctrina y mi doctrina es la palabra de Dios, amén. No importa lo que diga alguien, fulanito, fulanita, no. Si lo que dice fulanito se ajusta a la Biblia, yo digo amén, ¿sí? Porque mi doctrina no es ni la doctrina de Bethesda, ni la doctrina de allá, ni la doctrina de acá, ni del apóstol tal. Mi doctrina es la palabra del Señor. Y si lo que me predican está conforme a la palabra de Dios, yo digo amén, ¿sí? Porque esa es la doctrina. Un conjunto de instrucciones, y la Biblia es eso. La Biblia es un conjunto de instrucciones que el Señor Dios nos dejó para que supiéramos ir por el camino correcto y no nos perdamos del camino, ¿sí? Eso es la palabra de Dios, y esa debe ser nuestra doctrina. Y entonces estas instrucciones de la Biblia me empiezan a decir, y empiezan a decirme cosas, por ejemplo, para los ancianos. Y le dice a los ancianos que sean
reverentes. Ah, no, que sean sobrios, sí señores, versículo 2. Los ancianos sean sobrios. ¿Qué es sobrio? Mire, sobrio es lo contrario a ebrio, ¿sí o no? Usted más o menos ahí se puede hacer una idea. Que alguien ebrio no tiene sus 5 sentidos, ¿sí? Bien, ¿no? Está enajenado por algo y no tiene su mente clara, no razona con claridad, sino que está perturbada su mente por algo, ¿sí? Ya sea por algún alucinógeno, ya sea por algún licor o aún por las emociones. Hay gente que se deja poseer de la ira y se vuelve como un ebrio, no tiene control de sí mismo. Entonces, ser sobrio es que a usted y a mí no nos gobierne nada ni nadie más, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es. En la Nueva Traducción Viviente dice: enseñan a los hombres mayores a ejercitar el control propio, ¿sí? Dominio propio. Eso es ser sobrio. Que no vivamos en excesos y no. Ser sobrios es ser una persona dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que no hayan cosas de la carne que nos dominen, que todavía nos gobierne alguna debilidad. No, somos libres y tenemos dominio propio porque el Espíritu Santo de Dios gobierna en nosotros. Amén. Eso es ser sobrio. Ser sobrio quiere decir prudente, ser discreto. Y en la definición de sobrio, de la palabra que se usa allí en el griego, hay una palabrita que define sobrio. Dice: ser sobrio es ser circunspecto. Y yo usaba esta palabra jocosamente porque no sabía qué significaba. Pero circunspecto quiere decir seriedad y reserva de una persona al actuar para portarse comedidamente. Escuche: seriedad y reserva de una persona al actuar para comportarse comedidamente. Entonces, seriedad y reserva es una persona muy controlada, ¿sí? Le pongo un ejemplo de lo que no es sobriedad. Por ejemplo, los muchachos, los adolescentes, los niños, ¿sí? Ellos no tienen como la noción o como la idea de las cosas del todo, ¿no? De las cosas que los rodean a veces. Y entonces ahí es donde uno puede ver niños gritando a todo pulmón en la congregación, por ejemplo, ¿sí? O en un velorio, ¿sí? En un velorio ellos griten y ríanse y corran de aquí para allá, ¿ah? Entonces uno dice: uy, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ellos son niños y no tienen bien como la conciencia de todo lo que está pasando. Eso no es ser sobrio. Ser sobrio es la persona que tiene como la seriedad y sabe comportarse en cada momento debidamente. Amén, ¿sí? Para comportarse comedidamente. O sea, es una persona amable, ¿sí? Es una persona asequible, que si está en una reunión familiar, pues entonces es una persona libre de hablar, de charlar, de reírse, tiene toda libertad para compartir con su familia. Pero que si están en un tiempo de oración, entonces esa persona sabe que está en un tiempo de oración y entonces está orando. Y tiene la reverencia y el respeto por la presencia de Dios que habita en ese lugar y de tal manera se comporta. Amén. Eso es. Y así en cada cosa. Entonces eso es ser sobrio, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo 2 que los ancianos sean sobrios, sean serios. Ser serio tiene que ver con no usar palabras inoficiosas, ¿sí? Ser serio tiene que ver con eso, tiene que ver con no usar palabras de más y a toda hora estar bromeando y tal cosa. Ay, no, era broma, era charlando. Ay, no, guau, y todo el tiempo como con palabras de sobra, palabras de más. Eso tiene que ver con la seriedad. No es que todo el tiempo tiene que ser así, ¿no? Es que la Biblia dice que yo soy serio, entonces ya no puedo sonreír. No, ser serio es que usted lo que diga lo cumpla. Eso es otra cosa de ser serio, ¿sí o no? Eso es ser serio. Ser serio es que usted dice a las 10, es a las 10, ¿sí? No a las 10:05 porque es que todos los colombianos somos así. No, ni a las 10:10 ni a las 10:30. No, si usted dice a las 10 es a las 10. Es más, llega faltando 10 para las 10, ¿sí? Si usted dice mañana, entonces es mañana, ¿sí? Y no salga después con que no era charlando. No, sea serio, mano, ¿sí o no? Sea serio. Y no sé por qué
precisamente le hace énfasis en esto a los ancianos. No sé por qué, pero ahí está el punto, y Dios, que todo lo sabe, le recomienda a los ancianos ser serios. Amén, serios. Y a todos, yo creo que esto de la seriedad, de la prudencia, de la sobriedad nos toca a todos. Amén. Entonces, ser serios es eso, que podamos como hablar lo suficiente. Si nos comprometemos en algo, lo cumplimos. Y si decimos y prometemos algo, entonces ahí está nuestra palabra, que es valiosa ante la gente. Amén. Eso quiere decir ser serio también. Y sigue diciendo ser prudentes, que tiene todo que ver también con la sobriedad. Ser prudente. Yo analizaba un poquito estas características de los ancianos, y analizaba un poquito que a veces la prudencia es necesaria en los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos saben mucho, ¿sí? Los ancianos saben mucho y ellos han vivido y ya tienen la experiencia. Entonces, cuando ven a alguien yendo hacia el error que ellos ya saben, que ellos ya cometieron, que ellos ya lo vivieron, entonces a veces ellos como que en su ímpetu quieren, como en sus fuerzas, cambiar a la persona. No, pero es que mire, no haga eso, ¿sí? Como así, pero el Señor les dice, sean prudentes, ¿sí? O sea, enseñen, claro que sí, pero enseñen con prudencia para que la gente los escuche. Mire, la queja de muchos nietos es que no aguantan a su abuelo. No aguanto a mi abuela, porque por todo regaña, porque esto aquí está mal, pero allá también, y porque hace tanta bulla, y porque está tan callado, y todo por todo regaña, ¿sí? Entonces yo viví varios años de mi niñez con mi abuela, y yo recuerdo que era así. No porque no tuviera razón, escúcheme, no porque no tuviera razón, sino porque no sabían decir las cosas, ¿sí? Al menos mi abuela no me sabía decir las cosas, no me tenía paciencia. Y yo, un niño como de 8 años, no me tenía paciencia. Y yo pues hacía mis travesuras como niño, y ella volaba y me regañaba feo. Entonces yo me acordaba de eso y pensaba en eso, y yo digo, yo creo que sí, los ancianos deberían ser más prudentes, ¿sí o no? Sí, son detallitos pequeños, pero usted que ya es abuela, usted que ya es abuelo, tenga la prudencia de enseñar con amor a sus nietos, a sus hijos y a todo aquel que necesite de su guía, de sus recomendaciones. Amén. Porque es que con los años, y lo dice la Biblia, con los años viene la sabiduría, ¿cierto que sí? Claro, viene la sabiduría, y usted esa sabiduría no la puede callar, usted debe compartirla con los demás, pero con prudencia. Amén. Tiene que ser con prudencia, para poder que esos nietos puedan aprovechar semejante sabiduría que Dios le ha dado a usted, ¿sí? Esos nietos la puedan aprovechar. Pero a veces los nietos cierran los oídos a las palabras del abuelo, porque no son palabras con prudencia, porque son siempre chocantes, porque son siempre allí como hirientes, como hostiles. Y los nietos y los hijos y los que los rodean se pierden semejante sabiduría de ese hombre o de esa mujer anciana o anciano, porque no se tiene la prudencia de decir las cosas. ¿Me está entendiendo? Entonces la prudencia es muy importante para los ancianos, para los abuelos. Y sigue diciendo, sean sanos en la fe. Escuche, estamos hablando de sana doctrina, ¿sí o no? Estamos hablando de sanas instrucciones, porque doctrina es instrucciones, sanas instrucciones. Y aquí la Biblia me dice que los ancianos deben ser sanos en la fe. ¿Cómo sanos en la fe? ¿Por qué Dios le hace la recomendación a los ancianos de ser sanos en la fe? ¿Cómo se daña la fe? Y lo que pasa es que el enemigo muy sutilmente logra meter en el cristiano, logra meter como un profesionalismo, logra meter como un descenso vertiginoso después de varios años de la vida cristiana. Entonces ya el cristiano se siente
cómodo, ¿sí? Siente que como que ya pagó el precio, siente que como que ya llegó a un lugar y empiezan a descuidarse. Y empiezan a descuidarse en su fe, y empiezan a descuidarse en su vida cristiana, y empiezan a retroceder y ellos no se dan cuenta. Pero aquel que ya completó 10, 20 años tal vez en la vida cristiana, llega a un punto en que dice, no, yo soy un cristiano maduro, y yo ya no necesito orar tanto. Y tal vez eso es lo que el Señor le estaba exhortando a los ancianos, para que no se descuidaran en la fe, amén. Y esto aplica para usted que es anciano físicamente, que ya tiene años, pero también nosotros que ya llevamos, no sé, más de 10 años, tal vez 20 años, no sé, 30, 40, 50 años en la vida cristiana. El Señor nos dice, óigame, seamos prudentes y revisemos, por favor, que nuestra fe todavía sea sana, amén. Que no porque llevemos muchos años, entonces ya nos jubilamos en la vida cristiana y entonces yo ya no necesito orar, ¿sí? O al menos ya no tanto como antes. Y entonces perdemos las buenas costumbres de la palabra de Dios. Y entonces ya un cristiano de muchos años en la vida cristiana ya ni ora por los alimentos. No, ya se le olvida. Ya se volvió tan profesional que ya no da gracias a Dios por los alimentos que tiene ahí en su mesa. Ya no. No, es que tantos años en la vida cristiana. No, es que ayunos, sí, yo ayuno por ahí de vez en cuando, claro, pero es que no, yo ya ayuné mucho. Y eso empieza a hacer que la fe desfallezca, que la fe se debilite y por lo tanto se empieza a dañar. Y es allí donde empieza a meterse el pecado en las personas. Y es allí donde un cristiano de muchos años empieza a torcerse del camino y empieza a salirse y a salir con cosas raras. Y a salir con que el recasamiento y con que Dios me mostró que la niña de 25, entonces me tengo que casar con ella, ya todo un anciano, ya todo un señor. Y entonces, por favor. Y empieza a dañarse la fe. Que los ancianos sean sanos en la fe, amén. Sean sanos en el amor, que no haya morbosidad en el amor. Un anciano es un padre para las personas que tiene a su alrededor, amén. Y el Señor nos exhorta que seamos sanos en la fe, pero que también haya un amor sano en los ancianos, que haya un amor sano también. Que no haya morbosidad, que no haya cosas malas, no, que haya un amor sano de parte de los ancianos. Y también en la paciencia, los ancianos tienen que tener mucha paciencia. Consejos prácticos que yo creo que si usted y yo los apuntamos a cada uno nos va a servir. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, dicen las ancianas, no sé por qué no sencillamente lo juntó a ancianos y ancianas en un solo consejo y ya. No, pero a las ancianas les quiso decir, sean reverentes en su porte. Escuche. De manera similar, dice la Nueva Traducción Viviente, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Y nuestra Reina Valera 1960 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, vista decorosamente, ¿sí? No sea irreverente en su manera de vestir. Y aquí le quiero decir algo. Hay personas, mujeres, que no han solucionado situaciones de su pasado, que han vivido su vida en frustraciones, que han vivido su vida, tal vez no han podido alcanzar sus sueños, no sé, cantidad de cosas, pero ha sido traumático para muchas mujeres cuando llega la edad adulta, la edad mayor. Y entonces es ahí donde uno ve ya mujeres de avanzada edad pues vistiendo como unas jovencitas. Y digo como unas jovencitas no porque las jovencitas deban vestirse así, no, tampoco, sino para que usted me entienda. Y entonces uno ve ya señoras, ancianas con unos escotes impresionantes, con minifaldas. Sé que se ve poco, pero yo las he visto y muy cercanas he tenido personas así. Entonces uno dice, ahí en el corazón de esa persona, de esa mujer,
Hay anhelos todavía que no se cumplieron, hay todavía anhelos en el corazón, frustraciones, su pasado todavía no se ha podido deshacer de él, no ha podido aceptar que llegaron los años de la vejez y que como persona tiene que dar ejemplo, tiene que volverse una persona sabia, reverente, como lo dice la palabra del Señor. Entonces a las ancianas les dicen, sean reverentes en su porte. ¿Qué es reverencia? Reverencia es respetar a los que están a mi alrededor, ¿sí? Eso es reverencia. Yo tengo reverencia delante de Dios cuando respeto y reconozco que Él está en mí, ¿sí o no? Eso es reverencia. Yo respeto que Dios está en la reunión de los santos como esta, y por lo tanto yo no me voy a venir en chanclas, en unas bermudas y aquí bien chévere, es que somos modernos, aleluya. No, porque yo tengo respeto por la presencia del Señor, ¿sí o no? Y tengo reverencia de usted también, tengo respeto por usted. Entonces las ancianas deben de ser respetuosas, deben vestir en su porte, tienen que ser respetuosas de la gente que les rodea, tienen que vestir con reverencia. Dice, no calumniadoras, o sea, pilas con el chisme. No le dé al chisme por ahí, que es que entonces ya tengo mucho tiempo libre, entonces me agarro a hablar con la vecina, con el vecino, con el hermanito, la hermanita, por el WhatsApp, por el teléfono, y resultan unas historias, mejor dicho, asombrosas. No seamos calumniadores, no seamos chismosos, dice la palabra del Señor. No esclavas del vino, está claro. Y que sean maestras del bien. ¿Que sean qué? Maestras del bien. Que no enseñen cosas malas. Escúchenme, y aquí tenemos que aprender todos. El Señor está diciendo a las ancianas, mire, enseñe cosas buenas, no enseñe cosas malas. Y una persona que llega a la tercera edad amargada es una persona que empieza a enseñar cosas malas a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todos los que los rodean. Porque hay que escuchar esas abuelas diciéndole a su nieta, por ejemplo, y por ahí la coge solita, la nieta de 15 años, no sé, de 12, y dice, mija, venga, le enseño cosas. Mire, cuando usted se enamore de un hombre, mire, tenga cuidado, y empieza a envenenarle en la cabeza, ¿no? Porque los hombres son malos, ellos son terribles, ellos son lo peor, la porquería más grande que pueda haber en esta vida, pero los necesitamos. Entonces cuando usted se enamore, entonces usted sí, trátelo bien y todo, pero procure sacarle lo más que pueda, y cuando usted se aburra lo deja, pero que se le lleve hartas cositas, por ejemplo. Logre poner la mayor cantidad de cosas a nombre suyo y luego sale y se va y lo deja, porque todos los hombres son una porquería. Ay, no, qué belleza de enseñanza, la felicito. El Señor dice, ojo, abuelas, sean maestras de lo bueno, enseñen cosas buenas, ole, no enseñen cosas malas. No se ponga a decir, no, que es que mire el matrimonio, que es que no. Y le hablo de eso porque es como hablando de los viejos, de los abuelos, era como la mayor frustración de ellos, ¿no? Porque yo escuchaba a mi abuela, poco hablé con ella, así como en confianza, ¿no? Poco hablé con ella porque era una persona muy cerrada. Los ancianos, los viejos eran así, o son así muchos todavía, ¿no? Que no le aceptan a uno cariño ni nada, son así muy recios, y no los va a abrazar y sí, son así, porque pues así fueron criados, así aprendieron. Entonces yo nunca así tuve como una conversación muy cercana con ellos, pero yo sí escuchaba las historias de mi abuela, por ejemplo, que mi abuela decía, mire, a mí nadie me preguntó si yo me quería casar, yo tenía 15 años, cuando mi papá me dijo, vea, usted va a casar con él en 15 días, ¿oyó? Y ella no podía decir nada, ¿sí? Porque el papá además era muy violento y la ponía a trabajar como un hombre y la ponía a llevar cantidad de guaduas, de madera, de leña, como que fuera un hombre. Y ella de 15 añitos y yo no podía decir nada porque juguete le llovía, hermano. Entonces, vea, si ve a esa señora, bueno, él se llama Jesús, se va a casar con él. Ah, sí, papá, sí, bueno señor, ya. Entonces el matrimonio y la familia era como la mayor frustración de los ancianos, de los viejos, porque
porque siempre les iba mal o le pasaban cosas así como las que le digo. En ese tiempo no le preguntaban, no le decían, no le daban la oportunidad de enamorarse, de escoger, no, era, tenga mi hijo, hágale, ya, chao, tenga hijos y siga trabajando, y no disfrutaban nada. Entonces, por eso le pongo esos ejemplos, porque lo que más se escuchaba hablar del mal de las abuelas y los abuelos también era de la familia, ¿sí? Del hogar. Es que eso, uno se casa y eso es para trabajar, usted nunca se case, mija, no, eso, ¿sí? Y hablaban mal, y aquí, allá, y de muchas cosas más. Entonces, ojo, abuelos, ojo, abuelas, enseñemos cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Enseñemos cosas buenas, no enseñe cosas malas. Si en su vida tuvo malas experiencias, pues llévelas al Señor, llévelas a la cruz, perdone al que tenga que perdonar, deshágase de esas cargas, y que usted sea un abuelo, una abuela libre, y que a sus hijos, a sus nietos, a todos los que lo rodean, usted les pueda enseñar cosas buenas. Ustedes, hermanas, puedan ser maestras del bien. ¿Cuántos dicen amén? Maestras del bien, maestras de lo bueno. No le enseñen a las mujeres a rebelarse y al marido. Es que ellos se la quieren montar a usted y quieren cogerla como la esclava y quieren ponerla a obedecer en todo, pero usted no se deje. Usted entrene, aprenda judo, aprenda karate, no se la deje montar, defiéndase, y cuando no se lo aguante más, pues bótelo, pero no se deje mandar de nadie. No, eso no está bien. Y hay muchas mujeres mayores hoy en día con ese concepto. Y sí, puede que ese sea el concepto contemporáneo. Las mujeres son libres y no tienen por qué obedecerle a nadie, al marido, y es verdad. Pero el orden de la Biblia es que en la familia hay un orden. Y en la familia el orden es que el hombre es cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, donde ese varón se porte mal, le tiene que dar cuenta directamente a Dios, y ahí tiene su problema. Pero que el hombre es cabeza de la mujer, y la mujer debe sujetarse a su marido, y los hijos deben obedecer a sus padres. Ese es el orden de la Biblia, ¿sí o no? Entonces, no enseñemos conceptos propios, enseñemos la doctrina de la palabra de Dios. Seamos maestros y maestras del bien. Amén. Es lo que dice la palabra. Y sigue diciendo y confirmando lo que le estoy diciendo en el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A rebelársele al marido y a no dejarse de ellos. ¿Qué dice? Ay, no, pero dígalo, hágale. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Mire, ¿qué se ve hoy en día? Usted miren los adolescentes de hoy, miren las niñas, las jóvenes de hoy. Ellos no saben qué es eso, ¿sí? Viven en una fantasía, en una irrealidad tan grande, que tienen novio o quieren novio, están desesperadas por novio. Si es que los papás se le han parado firme, ¿no? Y le estorban para todas esas cosas. Quiere novio porque ya tengo 15 y se siente grande, pero no sabe ni cocinar, no sabe trabajar, no ha terminado estudios. Entonces viven una irrealidad y piensan que el tener una relación sentimental es simplemente pajaritos y mariposas y campos verdes y todo lo que le muestran en la televisión, ¿sí? En las redes sociales y todo. Ay, que es solo eso, y que le digan cosas bonitas y ya. Y no tienen en cuenta los compromisos y deberes que conlleva eso, y la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, la Biblia dice que las ancianas deben ser maestras del bien y enseñarle a sus mujeres jóvenes que tienen que amar a sus maridos y a sus hijos. Mire, lo que hoy en día la gente tiene, y lamentablemente esa, la llamamos doctrina, no, lamentablemente esa enseñanza, esa ideología ha tomado la mente también de las mujeres cristianas en muchos lugares. Y resulta que la idea de muchas personas es que entonces son cristianos, sí, y entonces se casan, y se casan con unas fantasías impresionantes, pero cuando ya están casados y empiezan a ver que las cosas no son tan color de rosa como parecían, y empiezan a descubrirle los errores a ese esposo, y el esposo empieza a descubrirle los errores a esa esposa, entonces rapidito
están pensando en dejar tirado a ese marido. Rapidito están diciendo, me voy para donde mi mamá y voto a este sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si la Biblia dice que las mamás y las abuelas deben enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a ese marido y amar a sus hijos. ¿Y eso qué implica? Pues que lo soporte, que luche por ese hogar, que lo saque adelante, que ore, que se porte bien, que haga las cosas como dice la Biblia para que ese hogar sea bendecido y prosperado. Amén. Sí, hay que enseñarles esos principios. Y esos principios son básicos, elementales, pero son poderosos y hoy en día se han perdido en nuestra sociedad. ¿Y sabe qué? El reino de Dios está solicitando y está necesitando que usted y yo como padres y que usted y yo como abuelos levantemos una generación diferente a la que se está levantando hoy en día. Amén. Levantemos una generación diferente, una generación de muchachos que sepan para qué crecen, que sepan que tienen que ser útiles en esta sociedad, que deben hacer lo bueno, que deben hacer lo correcto, que tienen que hacerlo todo honestamente, que si quieren algo lo tienen que conseguir trabajando y esforzándose, que nada es regalado ni gratis, que tienen que sudarla para conseguir las cosas. Y a esas mujeres tienen que crecer enseñándoles que ellas pueden lograr grandes cosas, que ellas no tienen que depender de la sociedad, de nadie para definir su identidad, para definir su autoestima, sino que Dios tiene la autoestima. Ellas en Dios pueden encontrar su valor, pueden lograr grandes cosas y que cuando tengan un hogar, eso es algo sagrado, eso es algo bendito por lo que tienen que luchar, por lo que tienen que pararse en firmes y tienen que amar a ese marido, y cuando lleguen los hijos pues tienen que amar a esos hijos. Principios básicos y fundamentales. Porque es que hoy en día, hermano, es tanta la inconsciencia que muchachos y muchachas aún cristianos se casan y aterrados que porque tan rápido quedó en embarazo, no se prepararon, nadie les enseñó, y sí, ya a los 6 meses de casados ya está en embarazo la muchacha. Y entonces empieza el conflicto. ¿Pero por qué? Pero mire, no. Es que el matrimonio es serio. Y eso no es un juego. Y hay que enseñárselos a los jóvenes. Amén. Hay que enseñárselos. Eso no es jugando al papá y a la mamá. No, eso es serio. Y en Cristo tenemos que ser maestros del bien. Y tenemos que enseñarle correctamente a nuestros hijos. Porque es que ¿quién se lleve por delante los principios de Dios, hermano? Ya hay muchos, ¿sí? Ya sobran. Que nuestros hijos no sean esos, que nuestros hijos no sean uno más de ese montón, no. Que nuestros hijos sean aquellos que tienen principios y valores y fundamentos de la Biblia tan firmes y tan férreos que a medida que vayan creciendo, esos valores también van creciendo con ellos y marquen la diferencia cuando sean adultos. Amén. Que esos sean nuestros hijos. Que valores como estos los podamos poner allí en el corazón y en la mente y en el espíritu, sobre todo, de esos jovencitos. Amén. Eso es crianza. Mire, yo recuerdo también, mi abuela me contaba que a ella la criaban y a ellos les enseñaban que si se casaba, estaba casada. O sea, usted se casó, mija, y está casada. ¿Qué cuento de que voy a dejar al marido? Mi abuela contaba que una vez se cansó de mi abuelo porque la maltrataba y porque la gritaba y la ponía a trabajar como uno de sus trabajadores. Y una vez se cansó y se fue por donde la mamá y le dijo: mamá, voy a dejar a Jesús, porque él se llamaba Jesús. Voy a dejar a Jesús. Y que la mamá no le dijo nada, hermano, sino que volteó y le metió una palmada en la cara, una cachetada que ella todavía se acuerda. Y le dijo: usted abandona a su marido y la llevo para el buen pastor. Esa era la amenaza en ese tiempo, ¿no? Esa era la amenaza. Pero esos eran los principios, sí, mal colocados y de todo, sí, pero habían principios por Dios, ¿sí o no? Habían principios. Entonces, ahora en Cristo,
¿por qué no enseñar esos principios? ¿Sí o no? ¿Por qué no enseñarle a nuestros jóvenes que eso del noviazgo no es un juego, que eso es algo serio? Porque a través de una relación de una relación sentimental de un hombre y una mujer puede venir una relación sexual y pueden venir hijos, y los hijos, eso es serio, hermano. Entonces, ¿por qué no enseñarles a nuestros hijos que en Cristo tenemos todo un diseño bien elaborado y bien bonito para ellos? Y que entonces ese diseño consiste en esperar, en dejarse dirigir por Dios, y que cuando sea el momento entonces hay un matrimonio, y que cuando haya un matrimonio, eso es hasta que Cristo venga o hasta que alguno de los dos parta de esta tierra. Ah, claro que sí. Porque eso no, ya facilito, no, que yo no sabía que él tenía pecueca, lo quiero dejar. No, eso no se lo aguanta nadie, me separo. Por Dios. No, enséñale principios, hombre. ¿Qué cuento? No, el matrimonio es matrimonio. Y eso es hasta el final, ¿sí o no? Principios, hermano. Tenemos que enseñar principios. Y precisamente eso es la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Pues, hermano, venga mañana, que mañana seguimos con esto y mucho más. Amén. Colóquese de pie. Oremos. Son cosas sencillas, pero que yo creo que nos bendice mucho recordarlas, amén. Yo creo que nos bendice mucho tenerlas presentes en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que viene, Señor, a nosotros como un bálsamo, viene a nosotros, Señor, como esa afirmación, Dios mío, en nuestro espíritu, Padre. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a que cada uno de nosotros, Señor, podamos poner atención a tu palabra, ponerle atención a la sana doctrina que está contenida, Señor, en tu palabra, bendito Dios, que está contenida, bendito Dios, en las Sagradas Escrituras, y que pongamos atención a cada consejo, a cada cosa, Señor, porque ya conocemos tu palabra, porque ya te estamos conociendo a ti, y no podríamos, Señor, seguir viviendo igual que las demás personas, Señor. Te pido que ayudes a cada hermano, a cada hermana, Señor, que estos consejos que hemos escuchado hoy, Padre, estos principios, estas instrucciones, esta doctrina de tu palabra, le podamos poner atención, Señor, que no la desechemos, que no la hagamos a un lado, Señor, porque son principios de vida, Señor, que nos van a guiar, que nos van a llevar, Señor, a vivir en la justicia tuya, mi amado Rey del cielo. Esto, Señor, es realmente la sana doctrina. No nos has llamado a vivir una religión, nos has llamado, Señor, a vivir una conducta dirigida por los principios que dice tu palabra, Señor. Motívanos, Señor, y anímanos a cada uno de nosotros a ponerle cada vez más atención a lo que dice tu palabra y a vivir conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, bendícenos más con esa palabra, abre nuestro entendimiento, Señor, y que seamos edificados esta noche, y que hayamos sido edificados esta noche y toda esta semana, Señor, podamos ser edificados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele un aplauso al Señor, hermano, fuerte. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.